La siguiente ponencia correrá a cargo de don Guillermo Yáñez Parareda, que es doctor arquitecto y licenciado en Bellas Artes. Es actualmente profesor titular de proyectos en la Escuela de Arquitectura de Madrid, donde estamos. Realizó la primera exposición de energía solar en la arquitectura en España en el Ministerio de la Vivienda en 1974. Ha llevado a cabo diversos trabajos de investigación y realizado diversos proyectos en el campo de la vivienda, edificios docentes y centros de salud. Tiene en su haber varias publicaciones relacionadas con la energía solar en la arquitectura y recientemente ha publicado el libro Arquitectura solar e iluminación natural en el año 2008. El título de su ponencia es Los sistemas pasivos en la rehabilitación energética. Cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Se ve muy mal desde aquí. Bueno, lo que no vea me lo imagino. El tema, como veis, es los sistemas pasivos en la rehabilitación energética de edificios, ¿verdad? Yo creo que este es un tema muy importante, los sistemas pasivos, porque además forman parte integral de los propios edificios, es decir, sistemas pasivos los hay de calefacción y refrigeración, y sistemas pasivos de calefacción son las ventanas, las galerías, que son invernaderos adosados, y sistemas de refrigeración son las ventanas bien colocadas donde pueda ponerse en contacto para que haya una circulación con una ventilación cruzada. Los sistemas pasivos también son las protecciones solares, variables o fijas, toldos, elementos fijos de protección solar, etc. Todo eso forma parte del edificio, porque la rehabilitación, pues la verdad, pues tiene un coste importante, ¿no? Entonces los costes se van aumentando a medida que vamos pasando de la envolvente, que es simplemente aislar adecuadamente y también colocar bien el aislamiento para que la masa térmica funcione bien en los sistemas pasivos. Ahora lo comentaré otro poco más. A continuación vienen los sistemas pasivos propiamente dichos, que ya digo forman parte integral, pero también son elementos que necesitan bueno, pues una tecnología un poco fina. No solamente se trata de hacer una ventana, sino una ventana con rotura de puente térmico, vidrios de baja emisividad, si hace falta 3 en vez de 2, pues se ponen, hay que poner protecciones solares, todo eso va aumentando el coste de la edificación, pero se compensa tanto en invierno como en verano. Y a continuación ya vienen los sistemas activos, o sea, el tercer escalón son los sistemas activos. Son aquellos sistemas, como sabéis, que necesitan energía convencional para mover bombas, mover ventiladores, mover, etcétera, un fluido, sea aire, agua, tal. O también los sistemas activos, podemos entenderlos también los fotovoltaicos, etcétera. Bueno, pues ya cuando llegamos a la escala de los sistemas activos, los costes, proporcionalmente hablando, y en referente también a la energía que proporcionan y que ahorran, pues son cada vez menores. Eso en general. En el año 73, aproximadamente, el RIBA, que era el Royal Institute of British Architects, decía cómo deben de ser los edificios para que sean ecológicos. Y entonces propusieron 3 condiciones o 3 premisas, ¿no? Decían, deben de ser de larga vida, los edificios que duren más. Esto va un poco en contraposición al ambiente norteamericano, donde los edificios se cambian con bastante facilidad. Después, tienen que ser de bajo consumo energético. Y tercero, deben de ser edificios que sean adaptables a usos futuros. Es decir, no edificios que estén como muy condicionados para... No, que, bueno, pues hay que cambiar la distribución interior, se cambia y se adapta a otro uso, etc. Estas eran 3 condiciones y a mí me parecen bastante certeras. A ver, ¿se oye, no? Sí. Bueno, entonces aquí vemos, dentro del ciclo de vida del edificio,
Pues evidentemente la rehabilitación energética tiene un doble objetivo, que es reducir el consumo energético. Estoy hablando de rehabilitación energética. Reducir el consumo energético y sustituir las energías convencionales por las renovables. Esos dos son los dos caminos a seguir. Aquí, bueno, a mí estas imágenes me interesan, son bellas, ¿no? Es decir, en función de la temperatura y de la emisividad de los materiales, pues tenemos una imagen de las pérdidas de calor que se tienen en los frentes de forjados, puentes térmicos y paños mal aislados, etcétera. Bueno, pues hoy aquí, perdona, voy a ver un poquito de agua. El triángulo de Foster. Foster estuvo en la Escuela de Arquitectura como hace aproximadamente 2 años, y él dijo que el esquema que utilizaba era este, es decir, para diseñar un edificio. Primero, dice, lo importante para ahorrar, para que el edificio sea eficiente, es la forma arquitectónica. Y hablaba del bioclimatismo, perdón. Es decir, la forma arquitectónica tiene que adaptarse al clima, tiene que ser bioclimática. El siguiente escalón son los sistemas pasivos, que ya hemos hablado un poquito de ellos. Son todos aquellos que no necesitan energía convencional, ventanas, galerías, etcétera, de calefacción, de refrigeración y tal. Y, por último, los sistemas activos, ya cuando no se puede más, los sistemas activos. Claro, a medida que nosotros, bueno, y aquí yo pongo este otro triángulo, que es triángulo Foster modificado, yo lo adapto a la rehabilitación y digo, bueno, pues lo importante aquí ya, en el caso de la rehabilitación, lo importante es, el edificio, la forma no la puedo cambiar en un edificio de rehabilitación. Hombre, el interior también y hasta cierto punto, y depende además de muchas otras historias. Y después, la envolvente, yo no puedo orientar, el edificio está fijo y tiene una orientación fija. Otra cosa es que haga yo un análisis bioclimático de ese edificio fijo y diga, estas ventanas o estas galerías, o aquí no puedo poner invernaderos adosados, o no debo cerrar ventanas porque voy en esta orientación oeste, porque voy a meter una cantidad de calor en verano impresionante. Bueno, es decir, la envolvente es aquí lo que sustituye a la forma en el caso del edificio nuevo. Después siguen, evidentemente, los sistemas pasivos en una rehabilitación, se pueden colocar, los hay y además se pueden perfeccionar o se pueden recolocar. Los sistemas pasivos y, por último, los sistemas activos. Sistemas activos que, bueno, ya se ha hablado aquí también mucho de ellos, etcétera, incluso desde calderas, sistemas de fotovoltaicos, sistemas de agua caliente, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué operaciones básicas son? Bueno, pues son las que hemos dicho antes, pero en el caso de la envolvente, el aumento del grado de aislamiento térmico es fundamental. Voy a pasar a la siguiente porque hay una cosa muy importante, es decir, el aislamiento, pero el aislamiento ¿por dónde? Yo creo que aquí se ha hablado, lo digo porque he visto algunos títulos, se habla del aislamiento exterior. Efectivamente, se ha comprobado que el aislamiento exterior, se tiene un muro homogéneo, se coloca el aislamiento por fuera y se obtiene unos datos de amortiguación y desfase, se pone por dentro y se tienen otros, se tiene mejor prestación con el aislamiento exterior. Pero ¿qué tiene además de bueno el aislamiento exterior? Porque todo lo que es el interior del local, de habitación, lo que sea, se convierte en un ámbito que tiene capacidad de acumulación térmica. De tal manera que si yo pongo una ganancia directa o un invernadero adosado, etcétera, al interior, al tener esa capacidad de acumulación térmica, no va a tener tantas oscilaciones de temperatura, ni va a subir tanto la temperatura cuando entre esa energía solar o cuando entre el calor ya amortiguado y desfasado. Ahora os explicaré. Mirad, en la izquierda veis dos ondas, una que tiene mayor amplitud y otra que tiene menor amplitud. La de mayor amplitud puede ser el flujo, puede ser de calor, que entra en contacto con un muro exterior y después de entrar en contacto con ese muro exterior se produce en el muro ya se produce otra onda amortiguada y desfasada.
¿Pero qué quiere decir eso? ¿Que se ha perdido ese calor? No, el calor ni se crea ni se destruye, se ha quedado acumulado. Lo que pasa es que ese calor acumulado, que se ha calentado ese muro, o se ha calentado el recinto donde ha habido esa ganancia directa, por la noche, cuando bajan las temperaturas, lo vuelve a ceder, ese calor se cede, se ha quedado acumulado y se cede. Es decir, que está funcionando no solamente el elemento, por así decir, estrictamente pasivo, que es la ventana o el muro o la invernadero, o sea, está funcionando todo el recinto porque ahí tiene su masa térmica y está aislado por el exterior con el aislamiento que hemos dicho, aislamiento exterior. En la otra figura lo que se ve es una curva de una revista norteamericana donde se veía y se hicieron unas pruebas y entonces que con un aislamiento, no sé si esto aquí, bueno, con un aislamiento exterior la amortiguación y la relación entre la onda amortiguada y la onda exterior, y se nota que se ha reducido para un mismo espesor, según que lo pongas por dentro o por fuera, pues entre 0,3 y el otro es 0,4, es decir, el de 0,3 es mejor. En definitiva, llegamos a estas conclusiones previas, es decir, antes de hacer sistemas pasivos tenemos que acondicionar un poco el edificio desde el punto de vista de la rehabilitación energética. Aumentar el grado de aislamiento de la envolvente, muros opacos y transparentes, situar el aislamiento hacia el exterior y la capacidad, por lo tanto, térmica hacia el interior. Claro, no tiene sentido. Si nosotros tenemos una ganancia directa, por ejemplo, en esas ventanas, que están bien orientadas, y aquí tenemos un recinto con moqueta, con elementos muy aislantes, esto se calienta una barbaridad. Yo no digo ya por el hecho de que haya mucha gente, haya muchas ganancias directas, pero es que el recinto está incapacitado. Tiene que haber un recinto que tenga capacidad de absorber el calor y de acumularlo, las dos cosas. Es que además, esto lo habrán dicho seguramente, el aislamiento exterior tiene es muy eficaz en evitar, o sea, en reducir los puentes térmicos, ¿verdad? Y además no reduce el espacio habitable. No reduce el espacio, poner por el interior el aislamiento, pues supone y además con los niveles de aislamiento actuales, supone el quitar espacio habitable, ¿verdad? Esta es una foto de un edificio en Madrid que estaban haciendo una rehabilitación y estaban ahí con las planchas de poliestireno expandido, después las colocan por fuera, etcétera, etcétera. Bien, es verdad, se habla un poco aquí, Pilar Pérez hablaba del tema de que si van a ser feos estas historias. Hombre, yo creo, dentro de lo que cabe, si el edificio ya de por sí era una cosa que tenía una especie de revoco, el poner un aislamiento exterior, el revoco lo puede perfectamente imitar o mejorar si se quiere. Pero claro, si queremos además tener la segura protección, se protege actualmente con resinas y con una serie de productos que resistan a la intemperie, pero si se quiere mejorar, sí es verdad que se puede poner un aislamiento, o sea, un elemento para crear una ventilación externa, un edificio, ¿cómo se llama? Fachada ventilada. Fachada ventilada. Pero claro, eso va aumentando el coste. Pero hay una cosa que quería destacar, lo hemos dicho antes así de pasada. Cuando hagamos una rehabilitación energética, debemos de saber qué es eso del bioclimatismo. Tenemos que saberlo. Es decir, y adoptar una posición ante un edificio, dice, vamos a ver, este edificio, ¿qué cosas tiene buenas como bioclimático y qué cosas tiene malas? Y a partir de ahí hacemos una identificación de los aspectos que se desvían de lo que es la adaptación al clima para poder mejorarlo. ¿Y cómo lo podemos mejorar? Aparte de reducir la demanda de consumo del propio edificio con el aislamiento y tal, pues viendo además qué es lo que podemos hacer para reducir el impacto solar en orientaciones no tan convenientes como la oeste, o colocar protecciones solares, etcétera. Bien, es verdad que una rehabilitación dentro de una zona urbana, el microclima, los edificios de alrededor, etcétera, cambian mucho las cosas a hacerlo exento. El edificio exento
en la ciudad no existe prácticamente, nada más que en las colonias estas de ciudades jardines, que bueno, dentro de lo que cabe están muy separadas, con árboles, etc. Pero es verdad que habrá que hacer un estudio del impacto que pueda tener. Yo llegué a ver una vez un edificio que le habían puesto unas protecciones solares y de repente al año siguiente, bueno, esto es aparte, un edificio en la Castellana le pusieron unas protecciones solares y al año siguiente construyeron otro al lado donde ya el otro edificio le creaba unas sombras tremendas, con lo cual anulaba. Quiero decir, bueno, esto es un poco anécdota, pero quiero decir que el entorno es muy importante porque, bueno, oye, puede modificar un poco los aspectos bioclimáticos que teníamos en principio en mente, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos comentado. A partir de ese análisis bioclimático, naturalmente térmico, porque dentro del análisis bioclimático hay que ver las condiciones de ese edificio de aislamiento, las condiciones de ese edificio de inercia térmica o de acumulación de calor, de todo, en toda la envolvente, la distribución de huecos, una cosa muy importante en el bioclimatismo, es decir, cómo se distribuyen los huecos. Si los redistribuimos de otra manera, con la misma superficie podemos obtener mejores condiciones. Claro, si usted tiene los huecos al este, al oeste y no los tiene al sur y al norte, pues naturalmente al norte más que nada es para crear si se pone al sur es para que haya una ventilación cruzada. Pero la redistribución de huecos es muy importante. Es decir, con la misma superficie se pueden tener distintas condiciones. El factor de forma, hemos hablado, aquí antes habló Romero, me parece, de las distintas tipologías que se han hecho. Claro, las tipologías estas que son de chalés individuales, pasando a adosados, a medida que vamos agrupando, el factor de forma va mejorando y se reduce bastante el consumo energético, evidentemente. Eso también forma parte del concepto bioclimático. Bueno, estos son los tres básicos, los tres sistemas pasivos básicos. Si vais a un libro de estos temas y dicen, bueno, hay 22, pero bueno, los básicos son estos, los que se manejan en el día a día. Y son la ganancia directa, donde vemos aquí en este esquemita, en este dibujo esquemático, el aislamiento por el exterior y la masa térmica en el interior. Entonces aquí ya lo sabéis, se produce el efecto invernadero, es absorbido esa radiación en esta masa, aunque haya después distintas reflexiones y tal y cual, y se acumula y por la noche cuando bajan las temperaturas del ambiente interior, el calor acumulado se cede al ambiente interior. A veces incluso se puede llegar a calentar excesivamente a pesar de esa acumulación. Bien, pues entonces para eso es importante tener la protección solar y evitar el exceso de radiación. El sistema adosado pues es el típico de las galerías, yo aquí lo pongo como si fuera un edificio de una sola planta, y por último, donde hay un espacio que es la galería, intermedio entre el exterior y el interior, de alguna manera este es el sistema más generalmente de mayor rendimiento. El sistema adosado, bueno, pues lo hace más en diferido, pero bueno, puede funcionar bien. Y después este otro, el muro acumulador térmico, que ya tiene unos desfases importantes para que el calor alcance pues a las 5 horas, 6 horas, 7 horas por la noche. O sea, no es directo, aquí es directo. Claro. Bien, en las ventajas ya los he indicado, es decir, los sistemas pasivos básicos forman parte del edificio, forman parte de la construcción. O sea, yo estoy haciendo una ventana, lo único que tengo que tener cuidado es hacer una ventana que vaya a funcionar bien, que no tenga pérdidas, etcétera. Pero esa ventana ya es una ganancia directa y tengo que tener en cuenta además, por supuesto, lo que os he dicho antes del aislamiento térmico y tal. Y los ahorros de energía que se pueden conseguir con los sistemas pasivos están del orden del 30 al 70%. A medida que el aislamiento sea mayor, que la capacidad térmica sea la que sea necesaria, evidentemente el sistema pasivo va a tener unas prestaciones tremendas. El inconveniente del sistema pasivo es que no tenemos así en el día a día, en el momento de, oye, ¿cuánto hemos ahorrado? No es como en las instalaciones convencionales que tenemos el consumo instantáneo, todo instantáneo, ¿verdad? No, son unos sistemas un poco fluctuantes de alguna manera y que sí exigen que haya una cierta concertación entre el sistema de apoyo, el sistema convencional de calefacción o refrigeración, con sensores para que se ponga en marcha o se corte esa calefacción o ese aire acondicionado cuando las condiciones del sistema pasivo sean las adecuadas.
Mirar aquí esta curva, la del pico para arriba, pues es la curva de radiación solar. La otra, la contraria, es la curva de necesidades. ¿Qué tenemos que hacer para que un sistema pasivo funcione y dé muy buenas prestaciones? Pues reducir al máximo las necesidades de calefacción. ¿Cómo? Pues como lo que hemos dicho, por reduciendo, aumentando el aislamiento térmico. Estos son sistemas de galería, ventanas, antiguos, muchos de ellos, ¿verdad?, de hace ya más de un siglo, que están funcionando, etcétera. Claro, vais a decir, bueno, pero una galería gallega que la ponen en todos los lados, bueno, es que después hay condiciones y condiciones. Una galería gallega puede estar perfectamente al norte, y lo que está haciendo la galería gallega es que el vidrio es uno de los mejores elementos para evitar que entre el agua dentro de un edificio. Los vidrios son el mejor impermeable. Lo que pasa que, bueno, esa galería gallega se pone al sur y va a necesitar unas protecciones solares. Los ventanas pues se van ya sofisticando un poco, triple vidrio, ya lo hemos hablado, vidrio de baja emisividad, etcétera. Ahora hablamos también del aislamiento translúcido. Yo creo que este sistema es el que puede cambiar un poco el concepto del muro acumulador térmico. El aislamiento translúcido tiene la ventaja de que permite la entrada de la radiación solar en los tubitos, unos tubitos pequeñísimos que impiden que haya ahí convección y por lo tanto es un buen aislante térmico, y permite la entrada de la luz. Fijaros un recinto que tiene un aislamiento translúcido, lo veis aquí al exterior, y mirar, el interior está iluminado perfectamente. Claro, en verano la cosa puede cambiar. Es decir, hay una cosa que yo indico aquí: los sistemas pasivos en general necesitan protección solar. O bien, porque aunque haya una radiación no tan fuerte en general, porque los sistemas de calefacción funcionan muy bien en invierno, pero es que en verano dan un exceso de calor, hay que protegerlos, eso es lo fundamental. Y aunque estén en otra orientación, pues también habrá que protegerlos, porque hay mucha radiación la que puede entrar por una superficie tan grande, ¿no? Bueno, entonces el aislamiento translúcido, si se coloca delante de un muro, esta no es. Bueno, esto es un edificio de oficinas en Suiza. Bueno, pues unas superficies acristaladas, no sé qué. Claro, me imagino que empezarán a tener ahí, más que del doble vidrio, el triple. Yo he visto ya ejemplos de Alemania, triple vidrio, o sea, unas grandes ventanas, y bueno, pero aquí, ¿cómo puede esto cumplir unos mínimos de un código? Pues tienen triples vidrios. Bueno, y entonces, como el problema fundamental de los edificios de oficinas es el exceso de radiación debido a las grandes superficies acristaladas, lo que importa es fundamentalmente la protección solar, que es este mismo edificio tiene los toldos ocultos y de repente aparecen hacia afuera. Tal. Yo voy por la calle y de repente veo este edificio, le hago una foto y digo, mira, aquí tenemos cómo se generan sistemas pasivos un poco así, Pues claro, estos sistemas pasivos, es decir, lo que antes era una terraza y se convierte en un invernadero adosado, pues habría que ver qué pasa. Vamos a ver, ¿por qué se ha hecho? Porque quería obtener mayor espacio habitable, porque sabe que en esas condiciones y en esa orientación se puede conseguir una cierta calefacción solar. Estaba orientado al oeste, o sea, ahí lo que les hace falta es ya, bueno, sí, ya lo ha hecho, mirad, tiene ahí, me parece, unas persianas, porque en el oeste se pega el sol enormemente. También es verdad que las galerías suponen un elemento importante para el aislamiento acústico, ¿verdad?, con respecto a la calle. Pero en fin, aquí, para hacer una rehabilitación, pues habría un poco que ir diciendo, hombre, ¿cómo debe ser ese invernadero desde el punto de vista de rendimiento térmico o no? Si no va a ser rendimiento térmico y es espacio habitable, pues bueno, pero ya tiene que tener ahí un sistema de protección solar importante. Este es el muro acumulador, el nuevo muro acumulador térmico. Aquí hay una sección, el muro es un muro, tiene que ser homogéneo el muro, el aislamiento por fuera con el translúcido, el vidrio, y después por fuera debería de haber una protección. Aquí la protección la tiene mediante unos aleros, me parece. Esto es una residencia para jóvenes en un sitio en Alemania, Wittenberg, y
Thomas Herzog, que no es el otro Herzog, pues aplica este sistema de muro acumulador térmico que funciona bastante bien, porque tiene lo que no tiene el muro trombe. Bueno, es que no hemos hablado del muro trombe, a lo mejor. Lo que no tiene el muro trombe es un aislamiento. Entonces el muro trombe, tú pones un muro trombe de un pie, de 2 pies, y tiene muy poco aislamiento. Conduce muy bien el calor, que es lo que interesa en un muro trombe, pero no se puede poner como elemento de cerramiento, porque sin aislamiento no conseguimos cumplir con los mínimos del código técnico. Bueno, en el caso de edificios que no pueden tener esa tecnología inteligente, que lo son la mayoría, pues oye, el usuario, qué duda cabe que es importante que conozca un poco las estrategias que debe de adoptar para ventilación natural, para ventilación nocturna, que es muy importante, aprovechar el aire frío de la mañana, acumularlo en el interior, bajar las persianas, protegerse del sol. Estoy hablando en verano, ¿no? O en el caso de la calefacción, pues el aislamiento nocturno contra ventanas, etcétera, persianas que tengan resistencia térmica son muy importantes. Claro, el otro día pasé también por una calle y vi que estaban rehabilitando un edificio de oficinas, este edificio de oficinas. Pues ya me planteé una serie de cosas. Vamos a ver, ¿qué orientaciones tiene? Esa orientación, os voy a decir, esta me parece que es la sur, esta me parece que es la este. Bueno, pues aquí ya hay que pensar en esas estrategias de pasivos, pero con control solar, etcétera. Y pensar también que en el futuro, es decir, estamos adoptando una estrategia con vistas a los próximos años de que haya una cierta autosuficiencia, o estamos cumpliendo estrictamente el del año pasado. Lo digo porque a lo mejor hacen falta triples vidrios. Y este ya me parecía más complicado. Es decir, los muros, cortinas, tersos, etcétera, que no tienen ninguna. Aquí, por lo menos en este otro, se nota que hay aquí, parece que puede haber un atisbo, o sea, el hecho de que se haya prolongado ahí el forjado, hay un atisbo de que puede haber ahí una protección solar. Pero aquí ya lo veo más complicado. Aquí casi parece ser que habrá que desmontar todo aquello y volverlo a hacer, porque son de estos edificios herméticos que no admitían ni ventilación natural, que desde luego lo de la protección solar no existe. En todo caso, lo que hacen es teñir un poco el cristal para que no deslumbre demasiado, porque claro, si hablamos de un vidrio que absorba el calor, pues entonces ese calor va hacia el interior también, en la mitad del calor va hacia el interior y la otra mitad hacia el exterior. Bueno, pues aquí ya tenemos en Foster un edificio que hizo en Frankfurt para unas oficinas, yo no sé ahora qué será, antes era un banco y ahora no sé qué será, porque creo que ha cambiado. Bueno, pues estaba previsto el que de una manera controlada, evidentemente, cuando la temperatura exterior en verano fuera una menos que tal, pues se abría, las ventanas estas tenían la posibilidad de abrirse y poder... Hombre, tenía una circulación un poquito complicada, pero bueno, permitían la entrada del aire fresco, que es el verde, y salir un poco más caliente. Cuando la temperatura exterior no fuera la adecuada, pues se cierra, digamos, el sistema de ventanas se cierra. Ya estoy terminando. Esta es la penúltima. Este es un edificio que hice yo hace ya tiempo, ¿no? Al año 2000 aproximadamente, el edificio de San Fermín, donde aquí teníamos la orientación. Lo digo porque nosotros cuando hacemos un edificio, rehabilitamos, lo que tenemos es que aplicar las técnicas que ya se han hecho en edificios realizados. O sea, tenemos que ver, por un lado, el aspecto bioclimático y por otro, edificios que se han realizado, ¿qué técnicas han aplicado? Los que ya están realizados, aunque sean de nueva planta, porque podemos aprovechar algunas. Aquí, bueno, pues teníamos una protección importante. Hombre, se abre todo eso, lo importante es que sea flexible la fachada, ¿verdad? Teníamos en los invernaderos adosados orientados al sur, pues teníamos una cierta protección solar y teníamos un tratamiento del patio a través de plantas para crear un cierto microclima y que, en fin, a través de la evapotranspiración de las plantas se creara un cierto ambiente fresco en verano. Este es un edificio de Nouvel, también con un jardín vertical, ¿verdad?, a base de plantas que cuelgan, etcétera, etcétera, que ya hay una técnica en este sentido, porque tiene la ventaja, por un lado, de protección solar, y por otro lado tiene la evapotranspiración, creando un ambiente exterior
generalmente con una temperatura más baja que la que normalmente podría haber, aplicando el proceso adiabático, del cual vamos mejorando vamos reduciendo la temperatura. Un dibujo de Roger de, bueno, la rehabilitación de espacios urbanos con zonas verdes, ya se ha hablado aquí mucho de las bicicletas, los coches eléctricos que están todavía por llegar, así en gran escala, pero sobre todo ganando espacio para el peatón. Y por último, pues nada, que este libro lo hice yo hace poco, bueno, que si quieren, aquí se habla mucho de los temas pasivos y tal, pero nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, por tu exposición. ¿Alguna pregunta al profesor Yáñez? ¿Ninguna? Bueno, pues... Qué fácil me lo ponen. Han puesto muy fácil, lo único que, bueno, pues es que en el libro, yo creo que no quieran preguntar... La gente está muy cansada. Está muy cansada esta tarde. Seguimos. Muy bien. Venga, gracias, Guillermo.